Espera. Ya sé que el vídeo es muy largo. Ya sé que me he pasado. Es que os quería contar un montón de cosas de estos vídeos del Chatastil. Entonces, están organizados en los timestamps que tenéis aquí abajo. Los hemos intentado organizar de la manera más comprensiva posible. Creo que me pareció una idea muy chula analizar la totalidad de las partidas, pero que vosotros podáis customizar, por decirlo así, el acceso a esos vídeos. Si queréis ver todo el vídeo, adelante. Tomaros un té, un agua, porque necesitáis un poco de tiempo, pero también si, por ejemplo, queréis ver las partidas de Faustino, queréis ver las derrotas de Irigaisi, que últimamente no va muy fino, queréis ver Caruana si va a conseguir atrapar a Magnus, podéis ir analizando una a una. Y también, para hacer más digestible todo el tipo de contenido, hemos intentado centrarnos solo en algunos aspectos muy concretos de cada partida. Entonces, intentar que la partida pues, se viera, pues, por ejemplo, esta partida, Alfil está diciendo color. Esta partida, gestión de, yo qué sé, de novedades en las aperturas. Esta partida, mala preparación y por qué, ¿no? Esta partida, posiciones simples dentro del gambito aceptado. Y también puedes intentar marcar si es de índole estratégica, si es una auténtica locura, o sea, os hago una pequeña introducción. Y también las partidas que honestamente no tienen nada, pues voy un poco más en diagonal. Así que, sin más, creo que es un contenido bastante chulo, me lo he pasado muy bien, me acuerdo de lo que hice en la Olimpiada y he querido hacer algo similar. La idea del proyecto inicial no era tan nada, no era tan larga, pero aquí estamos, no sé, aquí pondrá un número bastante largo, supongo. Así que nada, espero que lo disfrutéis y que nada, que el torneo pues siga tan emocionante como está siendo. Así que nada. En ronda 10 empezamos con la partida de Arjun contra Keimer. De la misma manera que en la partida anterior, en la ronda anterior, teníamos que Arjun había jugado muy bien un ataque Marshall contra Wei Yi de negras. Pues en este lo encontramos al revés, que le hicieron un Marshall. En este caso fue anti-Marshall con H3, que aquí, como sabéis, hay H3, D3 y A4, que son las que utilizó Nepo contra Magnus en el match para evitar las líneas más críticas, pero aquí alfil B7 y D5 es otro Marshall, por decirlo así. Se sacrifica el peón y la idea es el negro es jugar caballo D4 y ganar la pareja de alfiles nuevamente. Entonces caballo D2, caballo D4, se sacrifica igual. Y aquí pues el negro tiene cierta compensación, todo esto es bastante teórico, nada fuera de lo común. Tenemos aquí quizá la primera desviación significativa es A por B3. Es una jugada bastante poco habitual, lo más normal es caballo por. Entonces aquí una pequeña idea de Arjun. En este caso la estructura es bastante peor, pero bueno, partes que es una jugada un poco distinta y que puede cambiar. Pero negro juega torre 8. También lo importante en estas posiciones de compensación es no volverse loco, ir haciendo, ir poniendo bien las piezas. Caballo F3, alfil D6, todo parece bastante natural enfocando y ahora D4. Aquí, bueno, si el blanco quiere comer, es importante no comer de peón, ya que el negro tendría un bloqueo espectacular, por ejemplo, caballo B4 y en general todas las piezas blancas están sobrecargando el peón aislado y el negro juega alrededor de él y tiene bastante ventaja, ¿no? Habrá un F6 que, fijaos que nos dominará todas las piezas menores blancas. Entonces aquí dama por D4, dama C7, esta posición también era muy interesante, torre D8 y bueno. No es fácil para el blanco avanzar los peones y la coordinación es un poco rara. Pero bueno, juego dama C7 y ahora, por ejemplo, cambia bastante la historia con el alfil en D2, este caballo no puede salir y si cae a B4 pues torre C1 y el blanco está bastante mejor, pero bueno, esta posición también es bastante buena, es un buen bloqueo. Y digamos que el negro tiene varias opciones. Aquí juego muy interesante, juego F6 y jugó C4. Básicamente busca todavía fijar más la estructura en casillas negras del alfil negro. Este caballo también está dominado por el peón de F6 y bueno, veis un poco conceptualmente cómo busca, ¿no? Y aquí el blanco jugó caballo C5, caballo C1 era un poco demasiado a nivel dinámico. No sé si aquí torre por E8 primero o quizá incluso G5, H5, G4 no sería un plan malo porque el blanco está muy encajonado aquí, no se mueve prácticamente. Entonces caballo C5 opta por dar un peón y bueno, nos quedamos a alfil distinto color y poca historia, yo creo. O sea, blanco está un poco mejor porque nuevamente insistimos, alfil distinto color, piezas mayores son importantes, entonces aquí jugó bien Keimer para evitar que el blanco entrara, controlando las casillas. Y ahora dama E8 gana la columna. Y bueno, y ahora por ejemplo arregla el alfil.
y quiere anular un poco este caballo. Fijaos que todos los saltos están controlados y caballo B5 ahora lo quiere cambiar. Aquí, por ejemplo, alfil H6 parecía lo más natural y torre D1 y nuevamente típica posición de un poquito mejor y que el negro no agradece tener los peones fijados en casillas blancas, pero bueno, después de alfil E3 aquí hizo dama aquí y bueno, en general es una posición esa que estaba un poco mejor el blanco, pero está todo defendido el negro. Los peones son un poco raros, pero no es suficiente para controlar. Aquí no sé por qué no cambió Keimer. Dama F5 y bueno, está muy cercano a la igualdad. La clave es que esta torre no puede entrar en juego, entonces no puedo, digamos, si la torre estuviera en C7 otro gallo cantaría, ¿no? Pero no es el caso. Y bueno, esta posición podríamos ir más detalles, pero bueno, viene caballo F5, y aquí el negro jugó muy bien G5 y caballo F5 y realmente ya se reubica del todo bien. Un poco de táctica aquí, pero nada especial, todos peones defendidos. Este F6 G5 funciona muy bien contra este alfil, coordina bien con el caballo y nada. Y bueno, y aquí de hecho se cambió todo y tablas. Partida muy correcta por ambos jugadores, una pequeña idea teórica y poco más, la verdad. Luego saltamos a Hare Krishna Caruana. Esta partida es muy interesante porque se hace una Najdorf rara, súper secundaria, y además se hacen unos intercambios de piezas que no son muy habituales, ¿vale? O sea, ya os digo, me cuesta clasificar esta apertura y el blanco se va a quedar con pareja de alfiles, pero tendremos una pareja de alfiles un poco extraña. Entonces, aquí cae C3, A6 para entrar en Najdorf y dama por D4. Y ahora cae C6, dama E3. No sé si fue esta o la de dama D2 que me jugaron a mí. A mí me jugaron una de estas dos. Creo que me jugaron dama D3 a mí. Yo creo que es esto lo que tengo en la partida. No sé si es esta o dama D3. Lo jugué recientemente. Esta es una un poco cualquiera. Y juega G6. ¿Y qué alfil H6? Que me hizo mucha gracia. Ya hay una partida precisamente de Suleimanli, que está jugando grupo B. Y la idea es que prefieres que la dama esté en D3. Y entonces quizá lo había hecho para simplificar su preparación, que muchas veces se hacen estas cosas. Rollo, había visto que contra dama D3 vas a jugar G6 alfil G7 y contra dama D3 pues alfil H6 alfil G7 y te pones. Y te ahorras preparar para nada. Entonces son pequeños trucos, ¿no? Porque no es tanto que sea lo mejor, quizá aquí hay un orden súper concreto, pero no te vale la pena sobreanalizarla, por decirlo así. Entonces esto... Y aquí alfil G4, el negro busca dominar las casillas negras, en este caso. Y el alfil catalán es muy bueno, cualquier alfil fianquetado es catalán. Entonces, alfil G5 para forzar H6 y bueno, quizá luego tener un punto de contacto. Pero esto realmente es una Najdorf un poco rara. La dama aquí está a tiro de saltos. El negro tiene todo desarrollado, precisamente. No sé, aquí podría haber jugado caballo F6 y luego, claro, el gran problema es qué haces cuando te están atacando en H6. Pero bueno, alfil por, caballo E5, alfil aquí, todo parece bastante natural. Y nuevamente yo creo que el gran problema es que no te puedes enrocar con negras. Y es desagradable, o sea, humanamente no es sencillo. Además hay temas de E5, pero aquí el negro está bien con caballo G4, pero humanamente nadie jugaría así con negras. Y no quieres hacer H5, aquí por ejemplo si el blanco hace F3... Tendrás que nuevamente seguir reaccionando, dama C7 y resulta que tienes presión en C2, B5. Y bueno, sí, a la larga se puede entender, pero claro, no te puedes enrocar, no quieres hacer H5, es desagradable. Entonces por eso aquí opto por torre C8. Y aquí dama D2. Y aquí nuevamente la idea era eso, si cae F6, torre D1, aquí dama 5 era otra manera de jugar, para jugar con G5 y buscar las casillas negras, pero bueno, este es súper abstracto. Te doy los dos alfiles, pero te destrozo la estructura, te controlo los avances de peones. Es muy raro, porque por ejemplo si F4 comer le quedaría este aislado, con esto de aislado. Ya os digo, son posiciones muy oscuras. Pero aquí por eso directamente hace alfil por C3. Que es curiosísima, ¿no? Das tu mejor pieza prácticamente. Pero es todo muy concreto el ajedrez. Entonces caballo F6, amenazo, pues por ejemplo alfil por, caballo E5 y caballo por F3. Entonces el blanco hace dama B3 para quitar la dama. Y ahora, si en caso de caballo por, no sé, aquí hay varias opciones. Dama por B7 quizás es la más sencilla y al final el juego abierto beneficia a los alfiles. Entonces el negro hace dama D7, estoy tocando el peón, no es tan sencillo de defender. H3
claro, ¿cómo lo defiendes? Es una buena pregunta. Si alfil aquí te cae si cae 2 te cae el alfil, entonces hace h3, alfil e6, y aquí dama c3 buscando la clavada y para defender el peón. Pero aquí muy bien Caruana juega g5. O sea, entiende que este tema que hemos visto muchas veces de h3, cuando está hecho h3 y enrocado, que g5, g4 es un plan, una ruptura, ¿no? Pero claro, lo ve aquí en medio de una Najdorf que no tiene nada que ver. Es la riqueza de ver estos patrones cuando no son evidentes. Y después de torre de 1, g4, esta posición es muy agradable. Ahora el negro, todas sus piezas están bastante activas, la dama está un poco mal, estos alfiles tampoco están cubriendo aire en ambas diagonales, no están presionando casillas relevantes. Y es incómoda, ¿no? Ahora va a venir torre g8, va a venir alfil h3, aquí juega bien el blanco, juega alfil f4 y aquí dama e3, reagrupa. También quiero hacer un pequeño inciso, que aquí, curiosamente, la mejor era dama 3. Pero jugar así es muy difícil. Pues te das el peón y es ver que el negro sigue sin poderse enrocar y aquí te he dado el peón, pero tengo las torres, tengo el centro. Claro, esto es muy difícil encontrar esto. Entonces parece bastante humano todo lo que ha jugado Hare Krishna. Y aquí el negro, pues me gusta mucho como sigue mejorando piezas. Este dama d7, dama e6, que si os acordáis de la partida de Warmerdam contra Erigaisi, ese plan era muy importante. Y era una estructura bastante similar. O sea, imaginaos que aquí pues Erigaisi hace e6 y deja la dama muerta y de golpe b5, eso es lo que pasó en esa partida, ¿no? Entonces dama e6 para coordinarse mejor. Torre 1, y aquí nuevamente el blanco tiene problemas para defender adecuadamente sus piezas y ahora sí que sacrifica el peón. Y dice, bueno, oye, si lo quieres comer, pues ya está. De hecho, se podía comer, pero bueno. Aquí al final el negro hace caballo b4. Muchas jugadas parecen buenas para el negro. Quiero decir, el negro hace caballo b4, que atacó el peón, caballo d4. Aquí, por ejemplo, era interesante caballo b6. No, os quiero comentar como conceptos abstractos. Te doy una calidad, pero como tienes las torres desconectadas, digamos que el blanco tiene compensación bastante buena. Cosas de estas que, bueno, más conceptos aleatorios que me gusta dar para que interpretéis las posiciones en distintos ángulos. Porque muchas veces os diréis, no, es que pierdo calidad. Bueno, depende. Y entonces cae de 4, aquí se simplifica bastante la posición y se llega a este final. Que bueno, el blanco se come varios peones y después de esto se come. Y aquí llegamos a la posición crítica, que aquí no entendí muy bien cómo planteó esta posición caruana. Porque aquí, o sea, los alfiles son fuertes, pero eres débil en casillas negras, porque al final, bueno, esto digamos que cubre muy bien a estas dos piezas. Entonces aquí parecía súper normal jugar e5. Para más adelante, pues hacer d5, darle un hueco al alfil y, digamos, coordinar bastante bien. Y poco a poco, pues con estos peones restringes a este alfil y luego ya ves si quieres cambiar torres, si quieres jugar, yo sé, b5, alfil c4 y mantener ese alfil en este punto para tener la casilla e6 para el rey. Hay distintas consideraciones. Pero aquí juego de 5 que me parece totalmente absurda. Y ahora cede todas las casillas negras. Y ahora, a ver, con tanto espacio y los peones en el flanco de dama, no me parece muy lógico este planteamiento. Porque esto cuesta mucho de avanzar, es mucho más lento. Y el dominio. Y el blanco tiene un desequilibrio con pareja de alfiles, que al final es lo que buscas. Una estructura asimétrica, porque si no el caballo trabaja mejor que los alfiles, no es una estructura cerrada, se puede romper. Y bueno, y aquí jugué 6, que también me parece dudosa, y se transpone a un tipo de francés, ¿no? Pero también quiero defender a Caruana, que aquí la idea que planteó fue más allá, fue decir, mira, hago todo esto, hago alfil c4, y es un plan bastante forzado. Y ahora este alfil se va a activar por aquí y controlo todas las casillas blancas. Y si tú te lo comes, estoy transformando y estoy jugando un final bastante más incómodo. Aquí parecía más lógico jugar alfil f3, la verdad. Y si te hace esto, pues haces g4 y aquí obviamente no cambias. No quieres nada que ver. Y no es tan fácil. Yo no veo cómo el negro está progresando. Este caballo depende de que este pende de 5 desaparezca. Entonces esto me parecía mucho más sencillo de jugar con negras, ¿no? Con blancas, quiero decir. O sea, prefieres no tener el peón de más. O sea, igualados en este caso. Pero después de alfil por y caballo de 5, este caballo es brutal. El alfil es bastante malo con esta estructura de peones. Y el plan del negro es súper fácil, sobre todo esto. Es que ahora veréis pam, pam, pam y ya está.
Y aquí, por ejemplo, torre 5 ya es mala. Y está prácticamente perdido. O sea, por un lado, no me gustó el plan, pero luego Hare Krishna entró un poco en lo que buscaba Caruana. Yo creo que era muy importante mantener los alfiles y no dejar que se caiga y se active. Y es que aquí realmente, pam, 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 aquí era muy importante torre C1, que es difícil de jugar, me parece que te está avanzando el peón, y justo rey E2 y no pasa nada. También es una cosa que se llama el efecto pantalla, ¿no? Este alfil está como cubriendo todos los saltos del caballo y digamos que gracias a eso el blanco puede gestionar mejor la posición. Y el peón no avanza solo, digamos que este caballo necesita reagruparse, o sea, estáticamente esta posición es ideal para el negro, pero dinámicamente no, le falta el rey, le falta que la torre empuje el peón y sobre todo le falta el rey, es lo más importante. Si el rey estuviera en B5 quizá ya estaríamos abandonando. Entonces torre 2, rey D3, esta posición se iguala bastante fácil, ¿no? Es un poco de sangre fría. Y si intento torre C7, pues ahora ya puedo mover la torre, no quiero cambiarla. O incluso puedo cambiarla, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy tan activo que, de hecho, cuidado, ¿no? El negro se pase de listo. Y en caso de B3, pues bueno, este peón, ¿cómo lo vas a defender? O, por ejemplo, te defiendo esta, vengo con el rey. Es un poco antiintuitivo, pero es para que veáis que estos finales no son nada sencillos y si quiero que os quedéis con un concepto, si estáis aquí, pues os agradezco evidentemente, me gusta hacer estos vídeos, pero también me gusta que lo escuche la gente, es que no es lo mismo un control estático que un control dinámico. Estáticamente esta posición es fantástica para el negro, este caballo es Dios, controlar su peón pasado, lo que queráis, pero para progresar no es tan sencillo. Entonces aquí juego torre A5, que sí, evitas A5, pero claro, ahora te viene con el rey, y ahora haces alfil E3, te desquitas del alfil, pero es que realmente te está viniendo con el peón y te está avanzando todo. Y de hecho esta posición está perdida. O sea, el peón avanza mucho más rápido, ¿no? Y aquí es la posición un poco crítica, que, no sé, me sorprendió muchísimo la falta de técnica de Caruana. Aquí rey C4 parece súper natural. Simplemente te vengo con el rey, por ejemplo, ahora creo que amenazo jaque y B3 y tirar el peón y ya está. Es que hizo torre G3, que me pareció ya rara, porque obligas a G5 y a B3, pues por ejemplo torre F1 para llevar el rey y bloquear el peón, en este caso. Y justo F5 además es una opción para muchas veces liquidar todo el flanco de B. En este caso no, pero también es un poco increíble que esto aguante, la verdad. Me parece bastante intimidatorio, ¿no? Pero rey aquí no termina de pasar nada, ¿no? Pues sí. Imagino que la idea principal es F5. Pues esto parece bastante perdido, ¿no? Es que ahora no tengo jugada con el rey. Quizá rey A2 y no pasa nada. O sea, aquí puedo hacer rey A2 y vivir la vida, pero no me parece, ¿no? Claro, a la que quites la torre ya tendré esta. Y si te quedas aquí, pues me voy aquí. Es un pequeño sutileza, ¿no? Pero bueno. Total, que hice torre H1 y aquí torre G1 también muy sorprendente. O sea, tienes torre F3 para comerte el peón y, no sé, y viene el rey. Y claro, aquí quizá le molestaba torre F8, pues si torre por G6. Pero vamos, un jugador del calibre de Caruana, pues torre F1 y te estoy haciendo B2, no lo puedes evitar. No lo sé, ya os digo, no es difícil este final, por eso me sorprende, que no afino nada, ¿no? Y si torre C8, pues traes el rey y aquí B2 es un recurso habitual, que, bueno, si te comes el peón, pues te cambia las torres y te gana el final de reyes, no... No sé, o sea, en general, cómo hay que calcular en los finales, cómo hay que calcular en el ajedrez, las amenazas primero. Entonces hizo torre G1, pero jaque, 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 y aquí se dio cuenta que únicas, ¿no? Es única darte jaques porque me estás haciendo B2, que le viene rey C3. Y es todo forzado, y si jaque, rey aquí, rey por, le viene torre F8. Y este final se llega justo a tablas también. Porque la torre está atenta a dos peones, y rey por, y el rey llega a tiempo. Aunque bueno, este final, no sé, a mí me costaría salvarlo. Así a bote pronto, no sé si son tablas o no, la verdad. No sé qué dice la finalopedia. Y hizo torre G4 y básicamente lo que me da rabia un poco de esta partida es que no...
Hare Krishna se salvó con únicas. No hay mucho más. O sea, te doy jaques o coronas. O hago esto y aquí torre G8 y torre G7. Este setup es perfecto. Porque al final no hay... Es un setup muy temático. O sea, hay una partida que yo jugué contra Keimer. La quiero enseñar. Que esta idea, digamos que no hay manera para el negro de atacar el peón y defender el suyo a la vez. O sea, si tienes la torre en F5 y rey aquí, es que te voy a comer el peón luego, cuando comas aquí. Digamos que esto es autosuficiente, es lo que quiero decir. Os quiero enseñar esa partida, porque he hecho caballo F5 de 3 de 3. Solo quiero el final, contra Keimer. Y básicamente llegamos a este final, que estoy bastante peor, ¿vale? Y aquí me gustó mucho porque esta posición, si os fijáis, este tipo de final, F5, buena, rey F3, G5, la torre por detrás y G4, y es el mismo tema. Es la misma estructura, es el mismo patrón. La torre desde detrás, nunca podrás atacar este peón sin dejarte este. Y entonces, en la medida que el blanco luego hace toda esta maniobra para luego hacer F3, mismo argumento. Nunca podrás atacar este peón sin dejarte este. ¿Vale? Y luego pues acabamos transponiendo a un final de tablas bastante trivial, ¿sí? Aunque yo me lié un montón y me acuerdo que en algún momento estaba perdido, pero bueno, también era una partida de estas del torneo de Chessable, llevábamos jugando ya 3 horas y me acuerdo que, bueno, aún así hice tablas este final y nada. Bueno, este final daría mucho de hablar, pero sobre todo que este concepto se lleva bastante y aquí lo supe reconocer, ¿no? Porque quizá no es tan habitual aquí meter F5, G5, G4. Y estoy bastante contento de este recurso. ¿Vale? Total, que aquí vamos a con Pragmananda C6. Esta partida no tiene mucha historia. O sea, es un error muy inexplicable en una Tarrasch. Aquí, o sea, E3, todo esto es teoría. Y aquí Alfil-Por es bastante temático porque se llama por juego A3. Y esto es como una Caro-Kann. Y buscas presionar D5. Y la clave es jugar caballo G1, caballo E2 más adelante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el caballo va muy bien a F4, presiona en D5, de hecho esto es conocido en la Caro-Kann. En el Panov existe esta variante y aquí el negro, por ejemplo, caballo G8, es bastante buena. Y reubicarse por aquí y presionar al peón de F5. ¿Vale? Entonces se quedó tieso, una estructura muy mala, comiendo de G, no tiene mucho sentido. O sea, es que comiendo G, es que no es defendible, ¿no? Simplemente se quedó mal. Aquí quizá para el blanco cae H4 y dama H5 parecía bastante más natural. No sé, como que fluye, ¿no? Todo un poco más. Estuve comentando, me acuerdo, alguna posición de este estilo para un curso hace poco. Y es que todas las casillas blancas son una miseria, ¿no? De hecho hay una partida aquí, curiosamente, por transposición. Entonces hizo esto, que no sé por qué no quería que le cambiaran este alfil. Y aquí, por ejemplo, F5 y alfil E7 todavía aguantaba un poquillo esta posición. Si cabe F4, alfil E7 y... No es tan fácil acceder, ¿no? Una vez dama H4, alfil por... Dama H5, alfil por H4 y no es tan sencillo. Entonces aquí el blanco sigue estando mucho mejor estratégicamente, juega E4 para presionar, el negro más o menos va aguantando y quería centrarme quizá en este punto. El negro se ha regrupado bastante bien, la clave es la casilla de 5. Aquí un tema muy difícil de ver es alfil G4. Bueno, es temático y F3 simplemente irte. No tanto para defender de 5, sino para que este alfil ya no juegue. Esto es bastante clave. En caso de alfil F3, pues comes y dama de 7 y bueno, poco a poco tienes un poco más de espacio, defiendes tu peón de B5 y bueno, este peón domina este caballo, es tan sencillo. Total, vamos tirando adelante, aquí está mucho mejor el blanco, pero aquí en los apuros, bueno, C2 y F se remueve muy bien en el barro, y aquí F4 mala, alfil G4, y aquí curiosamente el sacrificio de manera muy interesante, porque da la casualidad que te estoy amenazando alfil F5 y te voy a meter E6 y alfil F3 y te paso un peón. Y te paso un peón además que está defendido. Bueno, esto es raro, hizo dama F1, y aquí curiosamente, bueno, no tan curiosamente, esta posición... rey G8 y el negro no está ni peor, ¿no? O sea, es muy inhumano jugar así, porque parece que te están ganando. Pero el hecho de haber jugado F4 hace que el blanco tenga que escoger. O metes el caballo y luego te faltan piezas, porque no puedes pasar la torre,
o subes el peón y luego te falta el caballo. Entonces, es curioso cómo el alfil, como habíamos comentado en una partida hace poco, hace pantalla al caballo y cubre todo muy bien sus casillas. Y ahora va a venir C3 y el negro tiene suficiente contrajuego. Y claro, no era muy difícil, yo creo, ¿eh? Pero bueno, también es antihumano, es muy inhumano jugar así. Pero bueno, Fedoseev lo he visto jugar cosas más inhumanas y luego han sido buenas. Pero el problema es que torre H5, alfil F3, esta torre no pinta nada aquí. Y el blanco simplemente tiene muy buena coordinación y va a avanzar su peón pasado. Aquí no está mal todavía del todo, pero tras C3 la posición se cae por su propio peso. Aquí simplemente D6 ganaba, y aquí en vez de dama E2, pues calculó muy bien que también gana. Simplemente presiono el peón, el negro quiere sacrificar, pero es que no paras el peón. No hay mucho más. O sea, parece que hay contrajuego, pero nada. Pues una partida de Fedoseev, no sé, un poco extraña. Luego Prag no acaba de rematar, deja un par de opciones, pero ya con mucho handicap para Fedoseev. Sin más, vamos a ver a Max contra Warmerdam. A Max contra Warmerdam. A Max Warmerdam contra Gukesh de... Esta línea contra la Pirc me hace mucha gracia porque la había recomendado hace tiempo, porque vi que es muy sutil, ¿no? Es muy práctica. La idea sobre todo viene, o sea, si veis un poco cómo juega el blanco, viene ¿no? de este tipo de estructura, viene de que contra C5, G3, esto lo jugaba mucho, ¿cómo se llama? Miguel Muñoz. Yo tengo miles de partidas con él online. La gracia del negro es que juegue D5. Pero si aquí el negro juega pasivo con D6, ahora tenemos alfil G2, caballo E2, C3 y el blanco consigue un centro bastante chulo. Y poco a poco luego irá mejorando su posición. Y esto es considerado una buena ventaja ligera. Entonces contra D6, G3 tiene su gracia. O sea, y para jugar así con sistema, pues la verdad es que es bastante chulo. Y aquí habría que jugar con caballo C6 y E5, un poco más directo, pero juego con G6. Entonces esta posición está un poco mejor el blanco ya. Además luego te juego H3 para poder hacer alfil E3 y un poco llegamos a la posición clave. Esta creo que es bastante importante. Y aquí B5, B3, que está bien, pero aquí el gran problema que veo es que no he entendido esta posición Warmerdam. Y veo que pasa mucho, como que ahora se crean muchas ideas interesantes nuevas. Este G3, por ejemplo, no es tan Vox Populi todavía, pero es muy interesante. Es mucho más práctico que aprenderte la Pirc, la Philidor, la moderna y todos a la vez, ¿no? Y además que ahora la Philidor está bastante de moda, ¿sí? Hay un nuevo curso en Chessable, no el de Pepe, sino uno nuevo de Leon Leibike, y de hecho Leibike está puntuando muy bien, hizo tablas con Firusa ahora en Bundesliga. O sea, la Philidor está mejor que nunca. Entonces, este tipo de esquemas, pues quizá buscaba Philidor, Gukesh, para jugar a ganar, porque está bastante bien. Total, que aquí el concepto estratégico importante, que me sorprendió muchísimo, caballo de 5. Este caballo lo quieres cambiar. Dos lecciones. Si caballo por peón por, este caballo está muerto, está sin ningún circuito. Estos son peones doblados, neutralizan estos alfiles y aquí simplemente, pues no sé, dama de 2, torre C1, por ejemplo G4, caballo G3, para ir mejorando piezas, torre 1, en un futuro presionar aquí, cambiar este alfil y poco a poco el blanco irá aplastando. Es que el caballo ese es como el caballo de la española. Muchas veces se queda ese caballo totalmente fuera de juego. Entonces, esto es importante y en caso de 6, que puede parecer más natural, caballo por y dama de 2, comparado con la partida, esto es mucho mejor. ¿Por qué? Porque quieres un caballo en A4 que no sabes dónde lo vas a poner y en cambio esta tienes espacio suficiente y el negro además tiene este B4 que se ha comprometido bastante. Le falta flexibilidad al flanco de dama. Y el plan es muy sencillo, ¿no? Voy a hacer F4 y a partir de ahí ya me pongo a incomodar con E5 o D5. Bueno, puedo ya ver. Este fue el grave error primero, luego se queda una posición un poco extraña y luego, bueno, vamos reconstruyendo esta posición. Aquí, por ejemplo, había jugar alfil B5, que me pareció bastante mala. Aquí simplemente comer, no sé por qué no quería comer. Y dama E2 y sacar las piezas. No sé. Este peón en A5 está raro, el alfil de G7 no juega, el blanco tiene un centro bastante chulo. Me parecía sencilla. Aquí había un recurso muy curioso, que me recuerda a estas
la variante que doy en el curso de la Benoni, cuando me juegan con C4, KF3, C4, juegan sin D4, que es dama C8, te tocó el caballo y tras dama D2, E5, y justo este E5, que en general es terrible porque te cierro, te viene con cabeza C4, es una india de rey horrible, justo te tocó H3. La posición se vuelve caótica total. Y por lo tanto, si rey H2 peón por y abro todo el centro y ahora cuidado, ¿no? Alfil por alfil E6 y ahora todas las piezas negras juegan mucho más. De hecho, incluso KF6 puede ser interesante. Bueno, en fin, aquí ya no es cuestión de cuál, sino del concepto en general. De hecho, aquí tras alfil B5, torre 1, el blanco sigue sin entender muy bien esto. D5, el blanco sigue sin entender que quiere comerse ese alfil y luego tranquilamente presionar el peón de A5. Aquí, por ejemplo, alfil A6 parece mejor, precisamente por ese motivo, porque no quieres cambiar ese alfil, se sigue sin enterar. Aquí nuevamente cae por E5, dama E2 y poner la torre, y luego va a venir alfil F1, luego vas a hacer H4, H5. Esta es una posición muy sencilla de jugar, ¿no? Pero ahora por fin el negro simplemente no cambia y ahora las piezas blancas, pues no sé, tienes dos caballos que quieren ir a 4, una torre en A3 que no juega muy bien, torre C1, torre a E1, de momento todo normal, caballo a 4 y aquí una posición normal, por decirlo así, Warmerdam pierde solo, básicamente. O sea, hace alfil F1 y alfil por no quieres en general comer de torre porque viene torre C2, rey por y F6 y abandonas. Es que no hay más, no puedes aguantar el centro porque está clavado y a peón por, caballo por, viene caballo 4. Y es una posición ya súper desagradable. Estos caballos son raros, todo agujeros blancos. Y claro, hizo torre por, dama por, y aquí por ejemplo cae C3 y bueno, traes piezas de vuelta que hacen tus caballos de aquí. Y tras D5, que es súper incómoda, que seguramente es la que quería evitar, pues rey G2 y mal menor, ¿no? Un tema que vi ahora en el Instagram de Miguelito, que es muy interesante, que da muchos tips. Una cosa del mal menor, que es como, bueno, no puedes evitarlo todo. Hizo torre C1, pero aquí le metieron un caballo 4 intermedia, brutal. Tiene que mover la dama, y a dama B8 te está metiendo caballo por G3. Y aquí se dio cuenta Max que tras rey G2 hizo rey G1, pero tras rey G2 simplemente alfil H6. Y este es otro concepto de 1, 2, 3, 4 contra 1, 2, 3 piezas defendiendo. Es que es de dinámica, de has puesto los caballos para allá y se te ha abierto la posición en el otro flanco. Y aquí, por ejemplo, F4 cae por G3, destrucción total. Y entras con dama y torre y es mate. ¿Vale? Entonces, rey G1 es la que hizo, pero cae por G3 y ya está para abandonar. Cae aquí, cae F5 y bueno, el resto es cuestión de técnica. Una partida muy mala de Max, honestamente. No, tuvo muchas opciones, se quedó mejor de apertura, no entendió por qué. Este caballo A4, que este caballo de 5 es muy típico. Incluso es típico en la India de Rey, que la juega más Max, o la juega con blancas. Por ejemplo, este tipo de variantes ahora que se me ocurre a bote pronto, sí. G3, G2, enroque, KF3, importante. Caballo aquí. Importante porque aquí en teoría hago D5, pero bueno, os quiero enseñar esta variante. Alfil F4, torre B8, torre C1. Uy. Aquí, por ejemplo, en caso de B5, la jugada es caballo D5. O sea, es un tema que es conocido. Aquí si encima encontrara alguna partida de Warmerdam ya estaría a lo mejor, ¿no? Pero no sé si aquí podría... A ver... Me haría mucha gracia encontrar uno de Warmerdam. No. Pero bueno, que es un tema que se repite, ¿vale? Este patrón. Y bueno, eso. Y al final estos temas, pues... te da la opción de ganar al campeón del mundo o quedarte ya en una posición tonta y luego no entender que quieres cambiar el caballo por alfil y quedarte por la posición rara, querer hacerlo todo, ponerte en pánico y acabar perdiendo. Luego tenemos esta partida de Abdusattorov con Sarana. Esta, a ver... No sé por dónde empezar. Es una Nedorf sin sentido. Esta me voy a estar un poco más porque es muy interesante. Hay muchísimos problemas. Esta creo que la he usado con muchos alumnos, y fuertes y flojos y tal, porque me parece muy rica en errores conceptuales y estratégicos. Y básicamente lo bien que se mueve Abdusattorov en el caos. Y también centrarnos en un aspecto concreto, que es
jugadas forzadas y tenerla, digamos que sobrevalorarlas porque son forzadas, ¿vale? Entonces, cayo B3, una Najdorf cualquiera, E6. La idea es que si E5, alfil G5, el blanco está disputando las casillas blancas muy bien, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, calle D7, A4, esto es estratégicamente está perdido el negro. Esta conjunción de piezas, no tener el alfil en E6, el calle en D7, no poder hacer B5, esto a mí yo lo sufrí en mis carnes, en mano de Dani Alsina, que ahora de golpe el blanco te empieza a encasillar, ¿no? Y tú no tienes contrajuego para luchar contra él. Un poco lo mismo con lo que vimos la partida de Lamy contra Kuboev, la podéis comparar con esta. Realmente el blanco lo consigue todo directamente, en cambio en la otra el negro está mucho mejor preparado, tiene el alfil en E6, tiene B5, tiene mucha más actividad, ¿no? Entonces, E6, G4, esta es la idea, y bueno, caballo C6, G5, H4, y el negro está bien, o sea, no es una Najdorf peligrosa. Aquí hizo torre C8, me parece normal. Aquí hay alfiles 7 y aquí existen jugadas súper oscuras como A5, pero nuevamente esta idea no te la tienes muy preparada, esa es la gracia. Entonces torre C8 parece natural, no tocar este alfil porque no sabes muy bien qué va a pasar, no sabes si vas a hacer H6 o G6, pero la torre más o menos sí que sabes que la quieres poner en C8. Torre aquí de hecho G6 es muy interesante, esta posición alfil G7, blanco tiene que más o menos jugar H6, porque si no el negro va a empezar a trabajar por aquí. No sé si con caballo A5 y de golpe va a ser cada vez peor. Entonces, alfil por y caballo B6, esta es una típica posición oscura como la que hemos visto con Caruana, pero en este caso de índole más posicional. ¿Sí? De hecho, recuerda un poco a la partida precisamente de Abdusattorov contra Haris Vishnu. Tipo de estructura rara. Y tras alfil E7, F4, H6, aquí parecía muy natural jugar alfil E3. Y después de peón por, torre por, E5, es un concepto muy importante, ya que el blanco no puede hacer F5 porque te cae este peón y quieres buscar obtener la casilla E5. Ya digo, este tema de E5 es muy importante, que funciona mucho en estas posiciones. No es tan habitual que el blanco no esté todavía enrocado largo o que sea una posición en eso. Entonces aquí es un enroco corto que me pareció tener muchísimo morro. Y aquí el negro está bien, seguro. O sea, no hay mucho más. Pero no es tan sencillo jugar. Aquí come y caballo B6. ¿Vale? Parece muy lógica. Quieres hacer caballo A4. Y aquí A4, esta me parece la posición crítica. Aquí esta la he analizado extensivamente con alumnos y me parece muy, muy chula. Y creo que realmente el blanco tiene... O sea, el negro tiene muchos planes, muchas opciones, pero aquí a Sarana fue... Voy a intentar ponerlo de negras, porque me parece más instructivo. Aquí, por ejemplo, tras A4, B4 se da de las manos, caballo D1, y aquí E5 nuevamente era una jugada bastante chula, ¿vale? Queremos tocar G5, pero aquí tenemos que incluir las jugadas naturales del blanco. ¿Qué va a hacer el blanco? No va a comer, porque al final te da la casilla y luego va a caer el peón, sino que va a jugar caballo E3, peón por F5, ¿no? Se activa G6, comer, y ahora alfil por. Y además ahora torre D1. Digamos que la mayoría de jugadas vienen bien para el blanco. Luego aquí el negro se puede reubicar fácilmente y tiene un buen bloqueo y está pseudo igualado. Pero, ¿para qué? ¿No? El blanco está relativamente contento de lo que tenía, ¿no? Que al final era un roque corto, totalmente expuesto y con la columna H abierta, ¿no? Entonces aquí era muy chulo que una vez has visto que este caballo ya no va a ir a C4, volver. Este es el plan bastante más guay. Y aquí tras caballo E3, hacer caballo A5 y presionar en C2. Y por ejemplo, caballo por peón por B3. Ahora el blanco quiere buscar esta casilla. El caballo va muy bien aquí para presionar. Fijaos que este caballo se ha reubicado en una casilla mucho más ideal. Y dama C7. Esta posición está bastante compleja. No hemos tocado nada, simplemente hemos cambiado las piezas que estaban mal puestas. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque el negro aquí venía con una intención de hacer caballo C4 y aquí la hizo, sí o sí. Pero este plan de B4, por ejemplo, era más peligroso. Aquí quería hacer una pequeña nota con el temático caballo D5. En este caso no es muy bueno, como hemos visto en la partida de Lumia allí. Y tras caballo B8, torre D1 para defender este peón en D5. Y bueno, el negro
digamos que el blanco no le vienen las piezas solas y no es tan fácil atacar. Pero aquí hay un truco muy chulo con negras, que es caballo por y caballo d4. Una reacción dinámica bastante guay y este rey está demasiado débil. O sea, es que entra esta torre, luego si caballo por alfil por y está totalmente perdido. Ahora viene dama de 7, es un desastre. Pero bueno, me hacía gracia comentar esto porque tras caballo c4 la posición es más favorecedora para el blanco dentro de que está igualada. Que intercalar peón por y tener esta torre activa es que por la cara no tiene mucho sentido. Y lo que me da rabia de esta partida es que Abdusattorov no hace nada en toda la partida. Eso es lo que me da rabia. Luego calcula muy bien. Pero lo que quiero decir con no hace nada es hace la jugada que simplemente evita al rival o quiere colocar bien una pieza, no hace nada profundo. Y veremos cómo Sarana tiene muy buenas opciones, pero se va acabando su propia tumba. Dama f2, b4. Aquí, por ejemplo, caballo de 5 es interesante. O sea, fijaos que caballo había hecho torre a 7. Justo haber cambiado ese peón ahora da muchos más argumentos al blanco para hacer este tipo de sacrificios. Y por ejemplo, torre c7, dama c4, dama d4, toco g7 y toco torre por y dama por. Tengo mucho dominio, tengo mucho espacio. Recordad que estos dos peones, bueno, recordad, lo digo ahora, restringen mucho este alfil. Y, pues, por ejemplo, aquí estaría muy bien el blanco. Este caballo de 5 ahora es más interesante, ¿no? Estos temáticos. Aquí simplemente es por la falta de coordinación de piezas del flanco de dama y el futuro enroque que yo estoy atacando bastante rápido. O sea, el negro se va a quedar con el rey en el centro un rato. Aquí juego caballo de 1, torre a 8. Aquí hizo caballo de 2, que me parece rarísimo. ¿Por qué no cambiar este caballo? Que parece peor colocado. Y aquí juego muy bien. Pequeños problemas estratégicos. Yo os recomendaría ir parando e ir buscando cómo jugar con negras. Aquí hizo alfil de 8, que es una jugada muy buena. Y la idea es jugar alfil b6, activar este alfil por esta gran diagonal. Entonces, b3. Y esta es la típica posición que a mí me gusta. Es bastante avanzada el concepto que quiero daros. Pero es que las secuencias forzadas son muy atractivas. ¿Sí? Pero aquí lo que quiero destacar es que tras dama a5, alfil e3, para evitar alfil b6, alfil a6, pues, torre 1, e5, esta está bien, pero aquí dama de 2, pues para sacar este caballo, no tengo más opciones. Lo que quiero decir es que todo esto es más o menos forzado para el blanco. O sea, este caballo no lo va a sacar por aquí porque está totalmente controlado, entonces pues dama de 2 para hacer caballo f2. Aquí el negro, por ejemplo, tenía alfil c7, que es una jugada muy chula. Y lo que quieres es pues, simplemente plantear la pregunta que yo, insisto, es muy importante hacer. ¿Qué hace el rival aquí? Y aquí os empezáis a dar cuenta que el blanco no tiene mucha jugada útil. No está muy contento en esta posición. Si algo como caballo e3, por ejemplo, caballo e7 y el peón de 4 sufre mucho. O simplemente alfil b6 y esta posición es terrible. Entonces vamos a proponer, ¿qué tal si alfil e3 para cubrir este alfil? Pues caballo e7 y ¿cómo vas a defender este? Yo qué sé, caballo b2 para sacar ese caballo por aquí. Aquí hay una jugada fantástica que es, bueno, la jugada más simple que es caballo e7 y torre 1 y ahora f5, que veis como que todo apunta a la misma dirección. Y aquí incluso peón por caballo por, torre por, rey f7, el negro está ganado. O sea, todas las piezas van para allá. Voy a hacer alfil por, alfil b6 jaque, torre h1, te voy a masacrar. ¿Sí? Pero aquí es muy chulo que f5 directa es buena también. Y tras peón por caballo d4. Es espectacular. Quería comentar esta línea, ¿vale? Y todas las piezas coordinan del negro. Pero sobre todo, a ver, he dado muchas nociones, pero lo que quiero deciros es que intercalar jugadas profilácticas con jugadas forzadas es la clave en cualquier posición. Y dejarte llevar vale, dama 5 es muy agresiva, pero te hago única, y ahora, bueno, la posición blanca digamos que la pregunta esta te la podrías haber hecho hace unas jugadas y decir, pues quizá hago este alfil c7 y quiero jugar caballo e7 y no es tan sencillo jugar para el blanco. Profilaxis es muy importante. Total, que aquí tenemos esta posición y aquí el blanco tiene varias jugadas, todas están bien y aquí Abdusattorov sigue jugando muy especulativo y juega f5. Entonces, ahora con negras, ¿qué queréis jugar?
Os lo dejo si queréis parar. Entonces aquí caballo D4. Muy buena, si lo habéis encontrado. Y aquí alfil F2. Vosotros sigue haciendo la siguiente pregunta, rollo, vale, ¿qué hago? No puedo comer porque me quedo sin casillas negras, todo esto está muy débil, me va a hacer D3 incluso, la dama va a venir por E5, masacre, ¿no? Y el alfil va a venir por aquí, masacre. O sea, va a ser una masacre de colores. Entonces, aquí dice, bueno, hago alfil F2 y quiero meter este caballo aquí. Y ahora el negro, fijaos el respeto que tiene Sarana, porque con un poco de sangre fría dirías, bueno, pongo el alfil aquí, me pones el caballo en D5, pero me da igual, luego lo voy a echar. Y esta amalgama de piezas es brutal. Está todo defendido, el alfil está en la casilla ideal, el rey siempre está súper vulnerable, tengo muchos temas tácticos que seguramente gane ya directo, y luego lo voy a echar. Este caballo, ya lo habéis visto muchas veces, que el caballo que esté en D5 no implica que luego la dominación se pueda ejecutar. Estáticamente está muy bonito, pero no hay... las demás piezas no entran en juego. El negro tiene 1, 2, 3, 4, 5 piezas contra el rey enemigo, súper bien coordinadas, súper bien encasilladas. Aquí es muy probable que el negro gane en pocas jugadas. Hago referencia a todo esto porque aquí el negro sobre reacciona enormemente y hace torre H5. Tiene muy buena pinta, ¿no? Y dices, oh, qué listo, caballo de 3, ¿no? Torre por... y caballo jaque y gano. Pues el blanco hace, pues hago G6, te doy el peón, o lo tiro para adelante, entonces no lo vas a poder comer. Y el blanco dice, no, yo te voy a evitar caballo de 3, estoy muy obsesionado. Aquí nuevamente el alfil B6 era bastante bueno, pero te voy a evitarlo, voy a acertar. Aquí curiosamente peón por, caballo de 3. Y aquí el negro nuevamente está obsesionado con evitar esto. Cuando alfil H4, por ejemplo, rinde prácticamente estratégicamente el negro. O sea, rinde. Porque una vez te cambia este alfil y te hago dama C5, ¿y qué quieres hacer? Te estoy reventando por todos lados. Nuevamente, las piezas que me quedan son mucho mejores que las piezas que quedan al blanco. No quieres cambiarle estas piezas. Y claro, alfil H4 le quieres cambiar tu alfil, que sí, que está muy bien controlando a nivel defensivo, pero sobre todo el alfil de F2 es la que cubre contra el rey y esta pieza no juega nada. Y la clave también es ver que este caballo en D5 lo puedo echar cuando quiera. Es que no pasa nada, es un caballo en D5. ¿Sí? Y aquí imagino que esta debe ser muy fuerte también. Y tengo muchos temas, por ejemplo, dama por KF3 debe ganar, dama por F2, masacre. Y la cosa es que hace alfil G5 nuevamente, evita el caballo de 5 y todo eso, es como... Pero, ¿el blanco qué hace? Pues, ostras, me has clavado el caballo, pues lo aparto la dama. Y ahora torre H8, claro, si caballo de 5, pues te va a echar, pero hace dama G4 y de golpe ha cambiado totalmente la naturaleza de la posición. El negro, que tenía un dominio total, ahora tiene una posición, el rey está vulnerable, la dama está entrando por aquí... Y ahora tienes que hacer dama de 8. Y precisamente lo que me hace mucha gracia es que acabas llegando a una posición en que el caballo de 5 no impacta tanto. Y precisamente no estás perdido porque resulta que todo lo que se ha intentado evitar no hacía falta evitarlo. Y aquí está bien el negro. Pero aquí, nuevamente, no entiendo nada del razonamiento de Sarana. No lo entiendo. Aquí, este caballo es la única pieza que te molesta realmente. O sea, está muy bien coordinada y va a venir torre a 1, porque al final el blanco quiere activarla al resto de piezas. Entonces aquí alfil B7 era importante. Puedo entender que aquí había valorado alfil por, peón por, E5, como muy interesante, peón por... Pero aquí dama D6 no es difícil de calcular. Y bueno, simplemente pues dama aquí, o... Como veréis en la partida, es que es lo mismo que pasa en la partida, pero peor para el negro. Entonces, no tiene para mí ningún sentido no valorar alfil B7 y además aquí... para cambiar este caballo y ya está. Y comes y esta posición, pues este alfil es terrible, entonces el negro tiene bastante actividad, ¿no? Al final. Y más coordinación, pero bueno, está más o menos igualado. Y aquí torre H6, es una jugada atractiva, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, alfil por, peón por, hizo E5, y aquí de milagro el negro no pierde, ¿no? Pero lo que quería insistir es, bueno, en torre a 1 y que te entro por la séptima y empiezo a coordinar todas las piezas. Mira, el caballo de 5 es Dios, ya no lo puedes echar. Claro, y lo que os digo es, este alfil va a tener que moverse, va a entrar la torre, luego incluso el otro alfil puede llegar, bueno, todavía le va a costar, pero aquí ya está mucho peor el negro y no ha hecho nada el blanco, se ha sobrereaccionado. Entonces, E5 peón por, dama de 6
Y aquí llegamos un poco... Todo esto es forzado, ¿vale? En teoría el negro está bien todavía. Después de 5 sí. Entonces, aquí llegamos a la posición crítica. Esta posición, ¿cómo hay que analizarla? Chavales y chavalas, ¿eh? Esta es la pregunta importante. ¿Cómo analizar este tipo de posiciones? Además, cuando está cerca del control, ¿no? Hay que valorar un montón de jugadas. Y aquí en especial hay dos, rey y rey. Y hay que contemplar cuál funciona y cuál no. Entonces, a bote pronto, tenemos un peón de menos. Pero la posición del rey negro, de rey blanco quizá, es un poco más expuesta que la nuestra. Nuestro rey está un poco... Bueno, tengo este peón de G7 que cubre un poco mejor. Rey G8 es súper sencilla. O sea, te comen en F6, comes de torre, peón de menos, pero estructura un poco mala, todo fijado en blanco y por lo tanto el alfil no es tan potente. Y una vez calculamos los jaques forzados, y ese jaque, vemos que tocamos la dama y, por ejemplo, dama D4, y esta posición no es fácil para el blanco seguir jugando. Que toques la torre, hay dama aquí, te cae el peón, esto está clavado, este peón, estos peones no se mueven. No hace falta calcular mucho con negras, eso es lo que quiero insistiros. Pero claro, rey F8, donde encima es muy tentadora porque caballo por, te estoy amenazando jaque y dama E8 mate, por lo tanto no querrías recapturar, pero dama D1 y dama por C2 es muy tentadora. Digo, jaque, 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 mira cuántos jaques. Pero esta posición, después de rey G3, se acaban los jaques. Y no hay más. Aquí lo que me parece indignante, si habéis visto esta partida diréis, oh, pero aquí tuvo que calcular un montón. No, no. Si torre por F6, la idea es que hay un alfil C8, y aquí el negro si quiere hace jaque, el blanco, si quiere, hace jaque y dama por, sin pensar nada, y es una posición miserable que solo puedes perder. Tienes un peón de menos, pero el blanco ha simplificado y tiene un peón pasado, este rey está muy abierto, y solo puedes perder. Entonces, si rey aquí, imaginad, dama C4 jaque, por ejemplo. Bueno, dama C4 jaque no sé si lo haría, pero quizá alfil E4, esto es que es peligrosísimo. Que rey aquí, ahora quizá... Claro, no tengo dama H4, pero quizá dama E4. O sea, es desagradable, yo creo, esta posición. O aquí no estás amenazando ningún jaque con no negras. Quizá tengo alguna opción más concreta. Pero, digamos, lo que quiero insistir, básicamente, hablo muchas cosas, digo mucho, es realmente el riesgo no valía la pena. O sea, en el mejor de los casos, si el blanco quiere, tienes una posición que es más miserable que la posición básica de alternativa, que es rey G8. Entonces, no... Es riesgo por riesgo. Le das dos opciones mejores al rival. O sea, y todo porque parece bonito. Es que la definición de esta partida para Sarana es qué ataco, qué guay, cómo interactúo, ¿no? Y aquí calcula muy bien Abdusattorov y mete alfil de 5. Y bueno, el negro da unos cuantos jaques, sacrifica la torre de una manera elegante porque hay continuos, pero bueno, el blanco no se la come, no hay más jaques. Y aquí pues hay un par de jaques más, pero resulta que te estoy metiendo mate todo el rato, entonces el negro sacrifica la torre y bueno, sí, el rey va de paseo, pero esto para estos niveles es trivial. En general, no, solo hay un jaque cada vez, no es que esté calculando ahí un montón de jugadas, este alfil nunca interactúa, nunca entra. Y una partida muy mala, la verdad. Abdusattorov, esta es una de sus más flojas, pero Sarana es eso, que si en algún punto hubiera tenido un puntillo de pausa, estaba ganado en varias posiciones y no se hubiera obsesionado tampoco con hacer sus planes, ¿no? En este caso, con evitar que el caballo vaya de 5, luego cuando ve que el caballo llega de 5 no lo intenta cambiar, obsesionarse con caballo C4, bueno, muchísimos errores. Pero bueno, yo creo que me he extendido un poco más, pero creo que era muy interesante darle una vuelta a esta partida. Sin más, esta partida quiero que os recomendaría ver primero la de Vaishali contra Divya, porque es prácticamente igual. Es lo mismo, o sea, voy a ir directamente, es una italiana con alfil E7, voy a poner de blancas, y aquí en vez de A4 juego con A3 y el mismo plan de hacer caballo de 4 y C6 y luchar contra estas dos piezas. Entonces el blanco hace caballo de 2, pero aquí el negro no ha hecho estos planes, si os acordáis. El blanco no ha hecho alfil G5, por lo tanto el negro no ha buscado estos planes de algo así, sino que algo más, pues teniendo control del centro. El único punto que quiero tocar es este, ¿vale? Esta posición es muy típica porque el blanco tiene pareja de alfiles, pero no hay mucha actividad. Y aquí, de hecho, se acabó muy rápido la partida, pues no sé, no tenía muchas ganas de jugar.
y se hicieron repeticiones por aquí y se acabó la partida. En esta posición crítica, aquí lo que quieres es, digamos, aligerar o presionar a través de las casillas blancas. Si os acordáis la partida de Keimer contra Prague, os digo acordar, pero en teoría es en el futuro, pero bueno, como esto lo estoy grabando después, bueno, en fin, cosas de esto. Keimer contra Prague, pues si ahora el negro jugara D4, el blanco este tiene un alfilazo, ¿no? Este alfil estaba en G3, en G2, y se acabó reagrupando hacia aquí, ¿vale? Entonces el negro aquí está más feliz porque tiene más control de casillas blancas porque ha dado su alfil de casillas blancas. Entonces el objetivo que tiene de hacer el blanco es aligerar esas casillas blancas, quitar el control. Entonces aquí simplemente peón por. Si peón por caballo H5, cambiamos un par de caballos, este peón está menos defendido y además das espacio para todo el resto de piezas. Aquí, por ejemplo, es muy importante, yo que sé, si caballo E8, dama F3, aprovecho que estoy tocando porque el caballo D4 siempre molestaba y ahora torre a E1 y a caballo D4 ya tengo la casillita de vuelta a D1 y ahora, bueno, tengo distintos puntos de contacto, los alfiles empiezan a jugar más, empieza a ser una posición más abierta. Es peligroso para el negro. Y lo mismo si caballo por dama G4, G6 y torre a D1. Este plan me gusta mucho, ¿no? Y siempre que el negro ahora quiere buscar caballo D4, como mínimo tengo dama D1 de vuelta. Y la naturaleza de la posición es más abierta. Es que no sé, aquí falta control de casillas blancas, el caballo empieza a saltar, me parecía muy natural comer en D5. O sea, ya os digo, esto solo hay este concepto estratégico que quería comentar y ya está. Luego tenemos a Leon-Luc Mendonca contra Kiri en una eslava, una variante principal, con este alfil F5, y bueno, os quiero hablar un poco de estructuras y de rupturas, que no hay mucho más. Esto lo he jugado 1000 veces, esto si os fijáis es un Londres con colores cambiados, y ahora este plan de ganar la pareja de alfiles, pero el negro tiene una estructura un poco peor. Y en general, cuando está este peón en F3, C5 está más bienvenida. Entonces el blanco hace dama C2 muchas veces para estar atento a este tipo de rupturas y el negro pues hace D por C y caballo D5. Es bastante temático esta idea. Y aquí rey F2 es una novedad, ¿vale? ¿Qué quiere hacer el blanco? El blanco quiere hacer E4, pero para hacer E4 se deben cumplir bastantes cosas. Para empezar, E4 te están metiendo caballo B4 y tocando la dama y luego cae el peón. Y además a E4 te meten caballo B6, tocando el alfil y luego cae el peón. O te cambian los alfiles y entonces la expansión central ya no es tan fuerte, ¿vale? Entonces queremos avanzar y conservar los alfiles. Entonces aquí me hizo gracia porque si sigues con este argumentario, tras A6 de Giri, A3 controlas caballo B4, caballo D7, y aquí por ejemplo alfil A2 es interesante, o también B4 para evitar C5. Y estas dan un poquillo de ventaja. Aquí fue un poco raro la 6 de Giri, la verdad. Caballo D7 para hacer torre C8 parecía más sencillo. Y en algún punto vas a hacer C5 o B5. No sé. Pues el juego A6, torre a D1, me parece rara. No sé. O sea, hizo torre a D1 y luego G3. Nuevamente aquí A3 parecía más interesante. Aquí en caso de E4, caballo B4 también es un tema importante que yo me lo dejé en su día. Y dama B1, caballo B6, te toco el alfil y te toco el peón. Aquí curiosamente no se lo puede comer, que luego caería el caballo, pero C5 es importante, que el negro lucha por esas casillas negras, porque al final esta estructura del blanco es muy fuerte en casillas blancas, es vital. Si el blanco consigue hacer alfil E3, estás ganado estratégicamente, el negro ya no se mueve. Es C5, y por ejemplo caballo C6 llega justo a tiempo. Y si alfil G7, alfil C5... Y aquí veis la clave de no tener G3, que este rey se tiene que ir de paseo o se va a F1 y entonces hay buena compensación. Y hay un tema de dama H4, que toco mate para salvar la torre. O sea, es todo súper concreto, ¿vale? Y ahora con G3 cambia un poco la cosa. Aquí E4, caballo B4, es la misma idea. Alfil E3, alfil por, dama C7. Y aquí es un peón de más. O sea, aquí, por ejemplo, ya no existen estos temas y el blanco está mejor. O sea, aquí no sé por qué no hizo E4. Y quizá hay ver la importancia de este tema. Hizo rey G2, enroque, y tras enroque, aquí conceptualmente, esto, ¿os acordáis de los temas que decimos? Si hay H6, cuidado con G4, G5, y en este caso, si hay H por G6, aquí H4 es el tema más importante.
coordinas tu torre que está en H1 después de hacer este enroque artificial y vas a aprovechar que tienes pareja de alfiles para abrir la posición y mejor centro. Negro, de hecho, tiene que reaccionar contraatacando, pero bueno, cayó por H5 y esta posición, a ver, creo que es única torre 8 y alfil C5 para generar contrajuego, pero os doy un ejemplo de intentar coordinar todas tus piezas. O sea, H4, H5, coordinas la dama y la torre y el negro tiene que reaccionar súper fino. O sea, a mí me parece muy raro ahora hacer alfil E2, o sea, no sé... Leon Luck no se quiere comprometer en absolutamente nada y claro, el negro ya se ha enrocado, se ha hecho, bueno, se ha echado novia, de hecho se van a casar, de hecho tienen ya 2 hijos y, y tú todavía estás diciendo, bueno, quizá tengo alguna opción. No, ya se te ha pasado. Entonces aquí el negro ya reacciona al centro con C5 y se puede permitir incluso el lujo de estar con el peón aislado porque ya tiene todo desarrollado. Y aquí cambian damas y bueno, y esta posición... Es un peón aislado, pero este peón también está un poco pasivo y sobre todo el blanco no tiene mucha actividad. El caballo controla casillas blancas, el negro controla... el alfil controla las negras y realmente, bueno, aquí después de caer C4 la partida no tuvo mucho interés. Se cambiaron todas las piezas y tablas. Eso, una eslava un poco técnica, este rey C2 interesante, este caballo D5... Y bueno, si quieres jugar E4, pues ya veis un poco que hay que prepararlo bien y tener estos temas tácticos al día. Entonces, vamos con la siguiente partida, que ya es del Challengers. En esta primera partida del Challengers, entre Diz Gurel y Lu Miaoyi, que tienen 2-6 y 2-4-50 y tienen, ¿qué?, 16 y 14 años, lo que queremos tocar es temas de estructuras de berlinesa con D3, y que también son muy similares a la Rosolimo. Me parece muy chulo los planes y además Gurel ya jugó este plan, creo, ya lo había visto y sí que he visto, estoy aprendiendo un montón de estas estructuras de berlinesa con D3. ¿A qué me refiero a esto? D3 y alfil por C6, este tipo de estructura rara que hemos hablado en más vídeos. Entonces aquí lo que aprendí es que estos A4 rápidos no son muy buenos para el negro, para el blanco. El blanco quiere hacer A5 y, digamos, restringir toda esta movilidad de este bloque. Entonces el negro quiere hacer A5. Pero una vez intercalado A4, A5, el negro tiene la opción de enrocar largo. Es una cosa muy curiosa. Entonces aquí B6 me he dado cuenta que este tipo de planes es brutal. Porque ahora el blanco le cuesta mucho romper por aquí, la torre en D8 ya estará generando contrajuego por la columna D, y realmente esta posición es delicada. Es delicada. Y también si juega C3 recuerda un poco a la partida de Gukesh contra Prag. ¿Os acordáis de este tipo de estructuras? ¿Sí? Y ahora pues te voy a buscar el peón de C4, ¿no? C5, y ahora por ejemplo este bloque es brutal. No vas a atacar nunca por aquí y yo voy a tener rupturas por aquí. A ver, cercano a la igualdad, obviamente, pero es interesante. Total, juego en roque, nada de eso. Ya digo, esto es para nota, pero bueno, me gusta dar estos detalles que creo relevantes un poco de la estrategia de la posición y que cambian un poco la naturaleza de la posición. Aquí el blanco juega alfil E3, entonces ahora lo que quiere hacer el negro es primero arreglar este caballo, lo coloca aquí, el eje 6 es importante para dejar el hueco. Aquí creo que mejor rey H1 y buscar este tipo plan. O sea, si os fijáis, lo que va a hacer el blanco es lo mismo, pero forzando G6. Y el problema es que le va a dar mucho tiempo al negro. Se va a hacer KH4, KF3, y ahora KE6, el negro que va a hacer B6, C5, para poner todos sus peones en negro cuando tiene alfil de casillas blancas, y una vez llegamos a esta posición crítica. Ahora el blanco, este plan, pues ha invertido 2 tiempos en forzar KH4. ¿Por qué? Porque lo que quiere ver más allá es que el peón de F6 estará tocado. Es lo que busca, ¿no? Porque si hubiera hecho todo este plan sin forzar el caballo H4, G6, pues nos encontraríamos con una posición que realmente puede ser un poco más seca, aparentemente. Realmente la posición es muy buena igual, es muy interesante para el blanco. Y aquí el negro, la gracia es que puede aprovechar esos tiempos que tiene de más para jugar dinámicamente. Aquí juego C6, que me parece una castaña estratégica. Aquí F5 era muy chula. Peón por F4, intuitivamente parece que el negro está cediendo, por ejemplo, en caso de peón por... tengo un bloqueo espectacular en casillas negras, tienes un alfil muy torpe, este peón va a caer, ¿vale? Pero la gracia es que aquí tras alfil B7 quiero enseñaros, ¿no? Que veáis un poco la
el control de todas las casillas aquí. Y justo peón por dama G5 y el negro pierde. El blanco pierde, perdón. Te estoy tocando aquí, te estoy tocando G2, viene F4. ¿Vale? O sea, es un poco la armonía, la dinámica que a veces justifica las posiciones. Y precisamente Lumia Oji es una jugada súper dinámica. Pero claro, transicionar de estar jugando una berlinesa súper posicional y tal a buscar contrajuego, ahí es donde está la dificultad. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, era chulo seguir un poco dama E1, rey H8. El rey se quita precisamente para dar lugar a la torre, para buscar F4, torre F2, el blanco sigue haciendo sólido con peón y tal, y aquí por ejemplo es muy interesante dama H4. Y aquí si peón por F4 y cae G1, torre G8 y el negro está ganando prácticamente. Aquí de hecho la única es caballo C4, para que peón por caballo por y hay un doble aquí, o sea el blanco tiene que ser muy creativo para no palmar, ¿no? Así que esta posición es muy chula y de hecho Lumia yo lo habría preferido. Y aquí me parece muy curioso porque jugó C6, que a mí me parece, como jugador de holandesa, me parece un sacrilegio. ¿Por qué digo de holandesa? Porque esta es la estructura que más o menos tienes en una holandesa. Cuando juegas este tipo de posiciones, esto es lo que acabas teniendo. Y lo que implica es que este alfil está bastante mal. Está chocando aquí con la estructura. Y si lo comparamos con la Socin, por ejemplo, o Socin o vienesa, este tipo de estructura, y yo he jugado esto, lo que acaba consiguiendo el negro es F5, G5 tal, y no, en su sano juicio nunca hay F6, porque al final este F6 es una casilla para el caballo, es una manera de que el alfil fluya, no lo quieres. Entonces ese C6 me parece un sacrilegio estratégico. ¿La idea cuál es? Tiene una idea. La idea es pasar esta torre por aquí. ¿Vale? Queda guay. Pero debilitas mucho toda esta estructura. Además, en general no queréis acumular demasiados peones en sexta. Eso también es una regla no escrita. Porque todos son muy débiles, tienes débil la séptima. Y tras C6, B3, el blanco está bastante mejor. Un poquito más práctico, ¿no? Pero aquí tengo que conceder a Lumia Oji, jugó dinámicamente muy bien la partida para poder aguantar de esta manera. Porque torre A7 tiene su gracia, ¿no? El alfil va a ir a E6, la dama quizá vaya a D4 y la torre se va a doblar. O sea, no es que esté mal. Pero obliga al negro a hacer algo si el blanco está jugando muy activo, presionando F6, que es reaccionar en el flanco de dama. Entonces, el alfil en E6 está muy guay porque también hace pantalla al caballo de E3. Esto también es un tema que hemos tocado muchas veces. Y tras dama D4, por ejemplo, dama G1, importante defender la torre de A1, no hacer dama F3, alfil E6, B5, y esta reacción hace que tenga un contrajuego suficiente. Dama F2, torre F7, dama G3, pero esta posición, ya os digo, a la práctica es jodidísima igualmente. ¿Por qué? Porque muchas veces te puedes comer el peón, pero luego, por ejemplo, aquí hay pequeños trucos, ¿no? Dama por E5, imagino que era la idea. Y viene el peón. Y ahora tenía H4, H5 muchas veces. De hecho, aquí juego cae F5, cae E3 y ahora H4. Y eso es eso, es que dinámicamente, claro, si haces peón por, quizá luego tienes que buscar que no te coman por aquí. No sabes muy bien si romper del todo. Evidentemente nunca quieres hacer B4 porque fijaría toda esta estructura. Pero claro, aquí buscas contrajuego, pero el blanco también lo está teniendo por aquí. Ya os digo, o sea, te comes el peón, pero tu estructura y tus peones todos en tercera hacen que tu rey siempre esté más débil. O sea, sí que se defiende muy bien en esta partida, pero es bastante compleja. Aquí torre F7, torre F5, repite un par de veces. Y aquí dama G3. Aquí, por ejemplo, esta jugada pierde en una. No sé si la veis. Me parece curioso. O sea, la resistencia del Lumia Oji es de admirar y aquí, por ejemplo, podría haber ganado la partida bastante fácil con torre por E4. O sea, por eso digo, este C6 me parece terrible, pero luego, claro, aguanta, lucha, pero a la práctica es un infierno. Y el blanco no acaba de encontrar. Aquí, por ejemplo, era importante H5, torre por y rey H2. Y simplemente le cuesta al negro coordinar las dos, pero bueno, no hay nada. En teoría está bien el blanco. Pero aquí justo se había colado el torre por E4, hizo torre por A4 y tras E5 calcula súper bien. Y ve que aquí tiene torre por F6, que la verdad es que la posición es curiosa. Si torre por, dama por y estoy defendiendo la torre de A1. Y aquí se produce un continuo bastante bizarro. Y aquí si torre por, la idea ya no es comer de dama, porque te hacen dama por F6, sino comer primero aquí y luego dama por F6. Es toda una mezcla curiosa de
de interacciones y tablas. Una partida muy correcta. Muy guay la partida, muy interesante yo creo a nivel instructivo, de estratégico y también de dinámico. O sea, toma una decisión que le obligará a reaccionar. Eso es lo que quiero que veáis. Y me recuerda un poco a la partida del Candidatos, entre Abasov de negras contra Caruana, que fue una Rosolimo. Y fue un poco este tipo de estructura igual, si, no sé si os acordáis. Y acabó ganando el blanco, pero porque el negro tenía que jugar dinámico durante 20-30 jugadas y ahí es donde se producen los errores. Sin más, vamos a la siguiente partida. Entre Suleimanli y Nogreget Kazibek, no sé cómo lo pronuncio eso. Y esta es una italiana de estas de alfil 7 que se está jugando mucho y hay un error estratégico espectacular. O sea, el blanco gana un poco de espacio por aquí, nada raro, H6, el alfil este pues luego más adelante ya nos vamos a ocupar de él, pero el negro quiere tener espacio para los demás, caballo B8. Y aquí esta posición, cuando tocamos un poco esta estructura contra... creo que era Abdusattorov contra Gukesh. Cuando el blanco se expande mucho y el negro no ha tocado nada, lo que busca el negro es la ruptura. O sea, aquí, por ejemplo, A6 es muy importante. Y bueno, simplemente comer y luego ya, pues, no sé, desarrollar un poco las piezas. Luego quizá C6 D5 y ya está. Posición sencilla. De la misma manera que si el blanco, por ejemplo, busca A5, hablábamos del tema de jugar B6 o B5. Es clave. ¿Vale? Es bastante similar. Pero aquí el negro jugó A5, que me parece increíblemente mala. O sea, no puedo justificar esta jugada. Estás básicamente fijando toda tu estructura, restando toda la flexibilidad del mundo, a cambio de nada. Entonces, aquí el blanco, pues bueno, jugó alfil A3, luego jugó D4, tienes todos los peones en negro con el alfil de negras, y ahora el blanco, pues, tiene una partida que recuerda bastante, precisamente, a Gukesh contra... a Abdusattorov contra Gukesh. Y ahora el blanco hace H4 para evitar cambios de piezas innecesarios, G3, G2, todo muy tranquilo, el centro este es muy majo, la reacción del negro es nula, dama D1. Aquí, por ejemplo, había una idea que me fascinó, porque es una posición un poco extraña para materializar, que es D5. Creo que nadie jugaría así. Torre 8, C4, quieres jugar C5, típico sacrificio de peón para obtener un caballazo. Y aquí B6, H5. Y el blanco está totalmente neutralizando al negro por casillas blancas. Y ahora el caballo va a F5 y luego te atacaré por el flanco rey. O sea, me parece inhumano, no lo siguiente, la idea de cerrar todo el flanco de dama porque ves que tienes este tema de H5. En caso de H5, justo caballo G5, amenazo temas concretos aquí. Y tras G6, C5 es un sacrificio brutal. Es imposible ver esto. Es imposible valorar. Es totalmente inhumano. Y aún sabiéndolo, a la gente le costaría jugarlo. Total, que ha jugado dama B3, sigue dando vueltecillas por aquí. Lo hace muy bien Suleimanli, si no tiene prisa, pues bueno, va poniendo las piezas. Aquí, por ejemplo, es interesante jugar C4, este tipo de estructuras. Recuerdan un poco a una escocesa, que a veces el blanco hace C3, B4 y se expande. Ya, pero aquí el blanco, bueno, va jugando defensivo. Aquí el negro podía seguir jugando bastante activo. Es muy sospechosa esta posición porque los caballos están raros, pero justo el blanco no tiene dama de 1, que es la jugada que larga masa un poco de esta posición. Y, uy, ahora me quedo con la dama en la mano. Y tras caballo H2, por ejemplo, dama G6, el negro ya empieza a reubicar todas sus piezas. Pero aquí juego dama D7, torre 2, el blanco se va reubicando. Y aquí d por E5 es bastante importante. Y un poco similar a la partida de Gukesh y de Abdusattorov. Estas piezas quedan raras y ahora te voy a machacar por el flanco de dama. Además hay temas de dama de 5, por C4, C5. Y todo esto te queda un poco raro. Entonces aquí juega torre G6, que es la idea. Aquí, claro, amenazamos esta y es mate. Entonces el blanco tiene que hacer alfil C1 para cubrir este jaque. Caballo por E5 y a C4 el blanco tiene un espacio bastante chulo. Todos los peones en blanco controlando el centro y un alfil de casillas negras que lo combina muy bien. Y sobre todo este alfil de F8, ya me diréis cuándo va a jugar. Dama E7, caballo H2. Quiere recapturar de caballo. Aquí y ahora rey H1. Aquí caballo D4 parecía muy natural. Y luego me gusta el plan de dama D1, torre C2, un poco para reagrupar, llevar la dama de vuelta, aprovechar este caballo H5 y luego es que esta torre de G6 va a tener muchos problemas. Al negro le empieza a faltar espacio.
Y aquí lo único que quiero tocar es que aquí caballo por E5, dama por y la partida sigue, pero aquí simplemente se colgó en una. Dama F3, H5 y pierde calidad. Y ya está. La verdad es que fue un poco anticlimático porque es una partida tan técnica, pero veis lo importante de estar alerta, básicamente, ¿no? De una posición sufrida que te has colocado tú por hacer A5, básicamente, que restringe toda la flexibilidad que puedas tener. Y entonces el blanco ya puede centrarse en avanzar por el centro poco a poco. Eso es lo que quiero que veáis. Y nada, Soleimanle con esto se seguía situando entre las posiciones de liderazgo. Ahora tenemos una partida entre Yakuboev y Benjamin Bock. Esta es una de estas italianas que el blanco hace alfil G5 y alfil H4 y fuerza H6 G5. Quiero tocar Bueno, vamos directamente a posición crítica. Y lo que es difícil en estas posiciones es apreciar las diferencias. Entonces, cada jugada, cada posición es un poco distinta a otra, ¿no? El peón está a 5, no está a 6. ¿Qué implica esto? Hay más control, los planes de B4, B5 no son tan fuertes. El blanco no tiene esa expansión. Luego, ¿cuál es la idea general del blanco? La idea es que al blanco no le importa hacer D4. No le importa tirar, abrir el centro, romperlo y hacer que el negro pues, tenga que pagar luego por su debilidad. ¿Cuál es la idea del negro? El negro tiene varios sueños. Si el blanco no hiciera nada y jugara pasivo, por ejemplo, el plan más chulo sería caballo D7, caballo F8, caballo G6, y una vez que te he evitado H4, ahora te tiro H5, H4 y G4 y no puedes hacer nada. Tu alfil colapsa, básicamente. Entonces el negro tiene que reaccionar, el blanco, perdón, tiene que reaccionar mientras el negro intenta hacer este plan. Aquí, por ejemplo, hay otras opciones como caballo H5. Aquí el blanco siempre tiene que estar atento a este tipo de trucos, que en este caso gana. Y caballo por C6 intermedia. Pero bueno, aquí juego caballo D7, que está muy bien. Otra opción, por ejemplo, es jugar alfil G4 para forzar H3 y luego la ruptura en G4. Y aquí el blanco juega D4. Y aquí os quería enseñar este tipo de línea porque, por ejemplo, G4 parece buena. Y aquí hay otro tema muy importante en estas estructuras que es alfil H4, que no sé si lo habréis visto, pero en este caso es todavía mejor porque el negro no está enrocado. Y aquí peón por dama por y este caballo cae. Y justo esta clavada es mortal, 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 total. Y aquí si peón por simplemente G3 y esta clavada decide la partida, ¿no? Entonces, veis que son muchos pequeños temas tácticos y dinámicos que tienen. Entonces aquí, por ejemplo, alfil D7 es muy interesante porque si D4 ahora cae H5 es posible. Y como diréis, ¿por qué? Pues si caballo por, peón por, ahí, alfil por. Esto sería lo mismo que la posición anterior, pero ha habido dos jugadas extra. Una es el alfil en D7 y la otra es el peón en D4. Entonces justo esto le sirve al negro para poder capturar y estar mejor. También otro detalle, que aquí en esta posición, cuando hemos intercalado A5, ya podemos enrocar largo más fácilmente, pero nuevamente el blanco no tiene este tipo de expansiones tan sencillamente, o si las tiene, tenemos un buen bloqueo en casillas negras, y no es tan fácil pues, progresar de B5, ¿no? Total, que aquí juego caballo D7, y aquí el blanco tenía que jugar alfil B5, porque es rara, pero aquí D4 no funciona tan bien como es habitual. Aquí H5, H4, G4. Y ahí, curiosamente, este tipo de posiciones es lo que busca el blanco, pero el hecho de tener el peón en A5 hace que ahora comerse el peón diga, bueno, me como el peón y ¿qué quieres contarme? Pues tras caballo D3, peón por, caballo D5, caballo F4, C6, el negro tiene un bloqueo espectacular. Parece una mega hiper duper Firidor. Y realmente aquí el negro está muy bien. Tiene un bloqueo todo controlado. El problema se le acabó escapando un poco al negro porque no... O sea, alfil A2, cae C5, cae C4, comer. Y aquí capturó en E4, que está bien, pero el blanco jugó muy bien a nivel dinámico. O sea, dijo, bueno, tengo que abrir la posición como sea. No puedo tomarme ni un respiro. Y la dificultad de esta posición también es que este peón de H5 siempre está tocado. ¿Dónde te vas a enrocar? ¿Dónde vas por el rey? Y el blanco encima te está cambiando piezas, te está molestando. Que hay temas tácticos. Y aquí se comió el peón y cae de 5. Muy bien. Yakuboev siguió jugando activo. Y es peón por dama por. Alfil G6, alfil D3. F5, alfil por D6. ¿Sabéis cómo? Lo que quiero incidir es que el blanco aprovecha toda esa iniciativa y aunque la posición sea una auténtica locura,
el blanco se ha comido muchas fichas, básicamente. Y además el rey está un poco débil. Entonces, después de enroque alfil por E4, aquí se vuelve todo un poco forzado, alfil por, torre por, alfil por. Llegamos a esta posición, que a mí me pareció increíble. Aquí dio tablas, el jugador negro. Y aquí es una posición en que no, o sea, no sé si fue aquí, creo, que dio tablas, torre por. Y yo creo que fue un poco después de sufrimiento, pero fue un poco lo que a Boc, ahora que posteriori, le ha faltado, que en algunas posiciones daba tablas que digo, pero si puedes jugar gratis, ¿por qué no sigues jugando, no? Aquí la gracia es que alfil por h4, torre por, es habitualmente la idea del blanco. Ya sé que he ido rapidísimo en esta partida, es que es un jaleo increíble, si me podría estar horas. Y después de torre por, alfil e4, y parece que recupera la calidad. Hay la torre entera y alfil es distinto color. Pero justo torre f8 es muy concreto. Rey g1 es necesaria, si no la clavada sería mortal. Alfil f2 y rey c6. Y este rey está muerto. Esta posición es un infierno para el blanco. El rey está totalmente muerto. Entonces se la juega mucho aquí el blanco, jugando este tipo de posiciones. Y juegas gratis con negras. O sea, muchas veces tendrás que vigilar, yo qué sé, que te hago torre F4 y de golpe te amenazo mate. El alfil tiene que estar pendiente de 2 diagonales. El rey empieza a buscar este peón. Veis un poco que ahí os puede generar confusión, sobre todo si el rey está muerto. Y nada, esta partida muy interesante conceptual. El blanco tuvo que jugársela un montón y más o menos le funcionó. Sí. Realmente estas dos posiciones cada vez las juega más el blanco para complicar, pero bueno, también se le juega bastante, como podéis comprobar. Así que muy interesante este A5. Ahora tenemos la partida entre Taida Ivan Nguyen y Vaishali. Esta se fue como una Benoni con alfil c5. Esta variante se puso mucho de moda precisamente por Gamer, con negras, y realmente es una manera muy segura de afrontar todo este tipo de inglesas cuando quieres jugar catalanas. Porque da igual que te jueguen con alfil g2 o con kf3. Alfil g2 tiene la gracia que este de por c4 inmediato no es tan bueno. Es lo que quiero que sepáis. Aquí esta, por ejemplo, se ve más. Y aquí, por ejemplo, alfil d7, dama por, esto es bastante conocido. Aquí cae f6 y bueno, esta posición es bastante sólida para el negro. Tiene un poco de espacio, los alfiles no juegan tanto. Es partida larga. Pero con alfil g2 todo esto ya es un poco más dudoso. Que alfil aquí, dama por, bueno, te están comiendo en b7. Aunque aquí, este tipo de posiciones es muy interesante. Eso también tengo que decirlo. De hecho, aquí aprovecho para anunciaros que hay una idea curiosa, que es esta. O sea, este G3 no es muy bueno. Aquí peón por y esta, y el negro se ahorra calle F6 y digamos que contraataca. Pero imaginad esto. Os quería decir, nada, esto. Hay una idea aquí que es espectacular. Si el blanco juega dama 4 jaque, eso lo hacen muchas veces jugadores de blancas en la catalana para molestar y ahorrarse calcular todo esto de por C o preparar, porque claro, si habéis estado en este canal, sabéis que aquí, tras KF3, el negro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadas interesantes. Entonces, el dama 4 es una manera de resumir. Y aquí una idea súper chula es alfil de 7 dama por IC5. Y es súper dinámica y si alfil por KF6 y este sacrificio de calidad es muy bueno. Esto es bastante desconocido, no lo sabe nadie. Entonces, si queréis probar esta idea, a mí me parece súper chulo. Yo tengo ganas de algún día meterla porque es bastante guay. Total, que me desvío. D4, KF3 y D3. Ahora lo que quiere jugar el blanco es buscar E4 o E5 o E3 en este caso. 4 E5 sería ideal, pero el negro cuando hagas E4 te hará E5 y se quedará un alfil muerto y un tipo de india de rey bastante fea porque como el negro no se ha comprometido a C5, este caballo tendrá esta casilla más adelante y es bastante desagradable. O sea, el negro tiene, en este caso, tiene una ventaja por no haber hecho C5. Tiene más casillas para las piezas. Entonces, cae F6, cae D2, cae B3, ese es el otro plan típico. Blanco busca, pues, dinamitar el centro y que el negro no puede mantener su espacio. El negro lo concede, todo esto es teoría. Caballo G4, para buscar estas casillas negras, el blanco sigue, cambia piezas, y justo aquí el blanco acaba pasando a una estructura tipo catalana, y todo esto es teoría, o sea, no cae 7, el negro al final ha conseguido un poco lo que quería, tiene el alfil que parece una idea de dama, contrarrestando el alfil catalán,
el centro no progresa, el blanco tiene un poco de espacio, pero el negro tiene espacio para el resto de sus piezas, ¿vale? Caballo E5, alfil por peón por, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí la respuesta de Baishali debe ser preparación, que es A6 para hacer B5 y luego llevar a esta posición más o menos estándar. Esto es un poco peor para el blanco, para el negro, y me pareció una decisión un poco rara, porque al final es este peón aislado contra este. Recuerda un poco a mi partida con Marta García. Si la queréis ver, es una Caro-Kann, pero realmente son los principios mismos, que el blanco tiene un poco más de espacio y el peón aislado negro es quizá un poco, restringe un poco el espacio del negro. La otra opción era jugar con C6, que esta fue la partida de Keimer original, contra Vidit, y parecía bastante más normal, ¿no? Dobló torres y también, bueno, el blanco está como un poco, el negro está con un poco menos de espacio, pero bastante sólido. Y aquí aguantó bien y, bueno, fue una partida muy interesante. Pero como podéis ver es el blanco el que está con la iniciativa todo el rato y Keimer aguantó muy bien esta posición. Entonces, este A6 es una idea para, bueno, replantear. Y aquí esta partida, a partir de aquí, se vuelve de un caiz un poco curioso, como que el blanco empieza a dar vueltas y vueltas y el negro se acaba mareando, ¿no? Entonces el negro más o menos se pone bien y como os podéis ver, los caballos, digamos que los caballos negros ocupan casillas muy buenas, muy buen bloqueo, y los caballos blancos pues buscan lo propio, las otras casillas vacías. Entonces hay como un equilibrio dinámico. Pero aquí este toro C8, por ejemplo, es un poco impreciso, ya que ahora el blanco consigue hacer caballo C5, A3, B4. Esto es una mejoría objetiva. Ahora tengo otra casilla en A5, te he fijado dos peones, entonces tienes dos debilidades, entonces ya está un poco mejor el blanco. Y aquí, por ejemplo, caballo A5 curiosamente es mala, entonces no sé qué os estoy contando. Calle 5, calle 7 y dama F4. Y luego buscar por aquí, que es lo que me pasó con mi partida con Marta. Ella me pasaba la torre. O sea, hay muchas similitudes con esta estructura. Esto es del Campeonato de España absoluto, por si la queréis consultar. Es de este año. O sea, no os llevará mucho trabajo. Si no me lo pedís y ya os pongo el link. Porque seguramente cuando acabe de grabar estas 1000 horas me habré olvidado de esto. Total, que caballo A5... calle 7, por ejemplo, y aquí pues torre A8, defender pasivamente todo y luego buscar contrajuego contra el peón de D4 parecía lo más razonable. Cada pieza tiene su función, no tienes todo defendido, el bloqueo en el peón aislado del centro y ya está. Total, que aquí se fueron mareando la perdiz varias jugadas. O sea, el blanco fui dando vueltas, hizo un H5, que bueno, es medio comprometedor, pero a la torre al final lo va a defender, la mayoría de veces, directa o indirectamente. Y aquí, pues, se marearon un montón. Y aquí llegaron a una posición más o menos crítica. Por ejemplo, aquí A4 era muy importante y quizá te puedo meter caballo A5, caballo C4, A5 y caballo B6. O sea, es como... Ya veis, es una posición muy lenta. Y aquí estos caballos se quedaron momentáneamente un poco controlados por la estructura de peones blanca. Pero bueno, jugó rey G1, se fueron dando vueltas. Aquí, por ejemplo, dama D1, el negro tenía una opción súper concreta aquí, que es jugar E5 en este punto. Y justo dama por H5, caballo D6 está ganando. Porque ahora va a caer E4, va a venir E4 y vas a perder una torre. O sea, lo que quiero enseñaros es que esta partida, si lo queréis ver con calma, es de estas que te empiezan a dar vueltas los grandes maestros y te acabas mareando. Y entonces tienes que aprovechar muchas veces tus ocasiones. Total, que siguieron mareando sin nada, partida de módulo. Y aquí el negro colapsó. Parece que es la misma posición, pero ha cambiado, ¿no? Aquí las torres se reubicaron, parece que es lo mismo, el negro sigue repitiendo jugadas, ¿no? Y aquí hace caballo G6 un poco sin ton ni son, pero de golpe cae E4 y te está veniendo torre C5. Y una cosa que no ha conseguido el blanco en este tiempo es cambiarte esta torre para luego tener dama por H5. Y curiosamente esta debilidad que has generado tú mismo no sé, quizá para consolidar estos caballos que no tienen H5, acaba siendo el problema. Y aquí, dama B6, el negro dice, bueno, pues ataco aquí, no pasa nada, contrajuego. Y justo caballo G5, y este caballo que estaba aquí en el flanco de dama, pues ahora bloquea esta torre, y por lo tanto dama por H5 viene y de golpe el rey. Totalmente perdido. O sea, ya os digo, estas posiciones de mareo, si queréis sacar alguna conclusión, es que es muy difícil mantener el temple y quedarse bien. Entonces, la verdad es que fue una experiencia bastante aciaga para Vaishali, pero
Taira Iván, si queréis ver todas sus partidas, realmente ha ganado un montón de estas por vueltas. La que gana Lumia y el final aquel. Hay varios finales que gana muy buenos. De hecho, por eso se acabó clasificando. Porque aprovechó esas posiciones de la nada. Y aquí nada, simplemente pierde. No hay mucho más. O sea, no pierde directamente. Entonces ya veis este mareo de partida. Y también un poco estas posiciones que, como saben jugar grandes maestros fuertes, de quedarse con una posición que tienes tú en lo que decides, ¿no? Decides un poco hasta cuándo quieres jugar. El negro tiene que estar más pasivo. Y destacar también que, bueno, el negro aquí tenía alguna mejor configuración. O, por ejemplo, esta ruptura de 5. Ya veis, hay que estar súper atento en estas partidas. Sin más, vamos a ver la partida de Erwin Lamy contra Faustino. Esta fue otra vez no sé, sé que Faustino ha jugado más este setup, pero nuevamente no sé si es la presión, no sé si es, no sé, no jugó muy bien la apertura y se quedó bastante mal rápidamente. Es una Benoni a colores cambiados, es más habitual hacerla contra B3, aquí la variante ya no tanto de moda, pero más crítica es caballo I5, que todo el mundo se la sabe, pero Lamy prefiere tener una posición sencilla e ir haciendo una Benoni. Torre 1, torre 8, calle I5. Y aquí, por ejemplo, es muy importante hacer dama C7. En caso de torre 1, E5 y va a salir el alfil. Y el blanco le cuesta un poco sacar el resto de piezas. O sea, al final lo que quiere el blanco es cambiar uno y empezar a avanzar, pero aquí el negro pues simplemente hace el alfil F5, torre 8, E4. O sea, me da igual lo que hagas por aquí, voy a tirar por aquí. Entonces, esto es bastante conocido. O sea, aquí, de hecho, este caballo 5 es malo por eso. Pero claro, saberte todos estos detalles, ahí es donde está la riqueza. Y aquí caballo de 7 es la más temática, pero tras torre 1, aquí no juega E5, que parece la más normal. De hecho, hay una partida de Cuenca, curiosamente, contra Svigler, aquí. Y aquí E5 y alfil A3 es bastante temática, pero tras comer, A5, para que el blanco no avance con B4, en una Benoni, y aquí cae C5 y juego normal. Pero hizo alfil F8, que es súper lenta, y el blanco hace... Aquí, por ejemplo, alfil A3 era mucho más normal, porque este alfil en general te lo quieres sacar de encima, porque está chocando. Si veis cómo va a poner la estructura al negro, va a chocar, no va a hacer nada. Entonces cambiar este, y ahora cae a B5 y B4, y, por ejemplo, la falta de tiempo hace que ahora cae a B5, también hace cae de 6, el negro está totalmente tieso, estratégicamente, después de alfil A3. Aquí hizo calle 2, E5 y bueno, A5, A3, más o menos el negro está bien ahora. Y aquí torre B8. Torre A7 parece un poco más natural, porque te quieres separar un poco de esta columna, tienes la columna abierta siempre que quieras y vas a hacer alfil B7 igual. Parece un poco más normal. Pero bueno, juego torre B8, B4, comió y B6, que tampoco está mal. Y aquí, por ejemplo, calle E4, pues hay que jugar alfil B7 y dama G4 parece natural para controlar casillas blancas y fortalecer este caballo. Y hay este pequeño truquito. Entonces, el negro tendría que más o menos jugar esta jugada. Y bueno, es una posición pseudo desagradable porque tienes todos los peones negros y alfil de casillas negras. Pero este alfil tampoco juega tanto. Debe estar cercana a la igualdad. Pero tiene un poco de iniciativa el blanco, además tiene el potencial de generar un pasado de manera más factible. Digamos que E4 cuesta un poco más. Pero tras cae F6, el negro simplemente pierde. No hay mucho más. Alfil G5, alfil por y C5 y el peón no lo paras. Te queda un peón pasado en C6. El negro no llega a tiempo de aprovechar su peón de más central. El blanco sí, simplemente se queda en peón pasado. Y nada, y peón pasado. Y como siempre, Faustino se retuerce y tiene opciones, como podemos ver aquí. Yo sé, el blanco sigue jugando bien. Aquí, por ejemplo, G4 y buscar G5, ya para fijar toda la estructura y luego hacer alguna empresa distinta, pero fijas todo y ya no hay posibilidad de que el negro juegue F5, ¿no? Momentáneamente es peligroso por G6, pero tengo caballo aquí, caballo por y luego por E5, o sea, salgo pivot. Entonces, aquí juego torre A1, aquí por ejemplo F5 y el negro se activaba bastante. Tenía varias opciones aquí Faustino para jugar un poco más activo. Pero das torre 8, dama E2, cae 2, el blanco va mareando, es que estos peones pasados son un infierno. Y bueno, la partida se alarga. Y aquí dama B4 floja, da una opción de contrajuego al negro, que evidentemente la toma, porque Faustino es muy tenaz. Y aquí creo que llegamos un poco a la posición crítica.
El blanco está casi coronando, pero el negro tiene mucho contrajuego. Dama de 6 para evitar aquí. E4 buena. Nuevamente para controlar. Y aquí era el punto crítico en que Faustino podía haber salvado la partida, pero bueno, en fin. Que nuevamente, ¿veis la tónica esta de que medio juego inmediato después de la apertura no tiene tanta experiencia? Son posiciones delicadas, porque en general Faustino busca posiciones con espacio, posiciones ambiciosas o que requieren de ciertas acciones. Y claro, hay que jugar con energía. Entonces se queda peor, lo medio juego más o menos remonta porque juega mejor que sus rivales en la mayoría de veces. Es que eso es así, pero ya con bastante handicap. Y luego se ve forzado a encontrar precisión. Y aquí ya hemos visto como en varias partidas ha pasado lo mismo. Y aquí no lo acabo de encontrar. Aquí dama e2 era muy importante. La idea es que amenaza de 3. Y si aquí dama por e5 hay que valorar que dama e2 de vuelta. Y se ve que esto es suficiente para tener contrajuego, ¿no? Aunque el peón te lo pongan en séptima, el negro tiene contrajuego. No es fácil, para nada. Y no sé, por ejemplo, justo el rey está demasiado débil y bueno, ya os digo, o sea, me tenéis que creer, no os puedo justificar con esto. Pues digo, no es nada natural, ya estoy obligado a encontrar una maravilla. Y entonces aquí, alfil c4, e5, y aquí tenía otra opción, que era rey h7, que es una profilaxis bastante fina. La idea es que el el blanco no tiene jugada útil y rey h7 en general es... digamos que espero a ver lo que quieres hacer y luego ya decido. Aquí el gran problema en comparativo es que alfil por b5, que parece muy chulo porque estás comiendo aquí, estás haciendo alfil f1, te hacen e6 y justo pierde. Ya está, no hay mucho más. Dama de 5 y los dos peones pasados deciden. O sea, es todo concreto, no os puedo decir más. O sea, funciona, no funciona. Por lo tanto, ya os digo, en general, yo creo que Jolín Faustino está demostrando que juega mucho mejor y lucha muy bien y que un poco sus dos debilidades son el juego preciso, cuando hay caos, ahí se está colgando muchísimos puntos, y luego esta transición de la apertura al medio juego, ahí está, tiene demasiados boquetes, creo. A ver, que al final tiene 11 años, pero bueno. Yo prefiero tratarlo con espíritu crítico y que creo que realmente lo puede llegar al nivel rápidamente. O sea, es arreglar 4 cosas y lo veo en 2-6 fácilmente. Entonces, así ha sido esta partida. Y luego vamos a valorar las dos últimas partidas. Esta Divia contra Svane. Esta solo tiene un par de temas aquí a nivel estratégico. Solo quiero ceñirme a este tipo de anti-Benoni. Es una Benoni. En general contra G3 jugar con Benoni o Penco es bastante bueno. Y aquí el blanco lo que en general juega es D por C. ¿Vale? Esto es lo bastante crítico. Pero aquí hay que saber, contra este, Dama 4 es buena, todo esto es teoría, no suena raro, pero la idea es que el blanco va a reagrupar luego las piezas bien, todo muy conocido. Pero aquí tras calle G4 hay que saber que es KH3. Pero si no lo sabes, alfil por C3 parece muy tentadora para el negro y peón por enroque y aquí tienes que jugar súper dinámico. Dar el peón y aquí dama B3 y si te comen pues tienes pareja de alfiles, la torre abierta, vas a hacer B4, estos caballos están un poco ahí en tierra de nadie. Tienes que saber esto, ya está, tienes que saber que hay que sacrificar el peón y por ejemplo Jones ganó una partida muy buena con negras ya que aquí el blanco jugó bastante dinámico bien, pero aquí tenía que saber que tenía que dar el peón, realmente. No es fácil para nada esta posición. Muy interesante para jugar a ganar con negras. Y nada, tras caballo 4, dama C6, bastante chula, y aquí se queda una estructura que siempre es bastante desagradable. Este peón C4 contra este peón C6 siempre es un poco peor. Esto, por ejemplo, el ejemplo más básico es este, que esta posición, aunque sea un final, se considera ventaja negra. Porque esta estructura es muy mala, este peón quita muchas casillas a las piezas blancas, resta toda la flexibilidad y un poco también, ya yendo en términos más profundos, en general las estructuras del flanco se prefieren así, porque así no hay debilidades y es más fácil defender la cadena de peones y ya lo veis un poco, ¿no? O sea, en general el blanco tampoco quiere jugar F4, G3, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo en el flanco de dama. Total, que llegó esta estructura incómoda y bueno, y poco a poco el blanco... negro dio la pareja de alfiles, pero veis que esta estructura anula completamente este alfil y estos peones.
Y poco a poco fue generando, cambiando las piezas. Y esto recuerda mucho a la partida que tuvo Divia con Yakuboev, precisamente, que Yakuboev le trabajó las casillas negras muy bien. O sea, poco a poco, alfil de 4 H5, fijo otro peón, doblo torres. Y el blanco, ¿qué hace? Tira los peones para adelante, que no está mal, para dar juego a su alfil y que haya más actividad. Pero eso también provoca debilidades. Entonces el negro se queda aquí sólido, pero todos estos peones están muy sobreexpuestos y el negro tiene control de la única columna abierta. Entonces es muy cercano a la igualdad, pero es poco práctico. Aquí, por ejemplo, quizá yo habría echado un poco el freno, correr por alfil de 3 y ya está. Y no... Y se ha acabado. Ya, bueno, voy a doblar en B y no me cuentes milongas, ya son tablas, ¿no? Tienes suficiente contrajuego, o sea, consolidación. Pero bueno, aquí quizá el negro quizá intenta E5, F5, E4. Hay pequeñas molestias. Aquí, por ejemplo, quizá el blanco tendría que jugar F4, ¿no? Aquí F4. Para ya fijar todo y no te dejo nada, pongo el alfil en D3 y se ha acabado. Pero bueno, como ya veis, siempre hay pequeños matices que hay que tener en cuenta. Total, que aquí juego alfil D5 y cambio este alfil, que aparentemente no pasa nada, pero nuevamente esto es una estructura en que está sobreexpuesta y que la única columna blanca, abierta la domina el negro. Entonces es delicado, evidentemente esto deben ser tablas, pero ya cada vez es más complejo. Los peones siguen avanzando y ya cada vez la posición, bueno, los peones son más difíciles de defender, el rey va para el centro y en una de estas pues simplemente le empiezan a caer los peones y ya está. No hay mucho más. O sea, fue una partida bastante mala en este sentido estratégico, que no sé por qué empezó a tirar todos los peones, no sé por qué aquí no amarró, no sé si aquí tenía la ambición, yo creo, a veces de jugar a ganar. Aquí, por ejemplo, te ilusionas con que B5, peón por, vas a entrar, pero el negro dice, bueno, no me importa cambiar piezas, ahora es el problema estratégico lo tienes tú. Y sin más, vamos a la última partida entre Pipers y Bulmaga, donde tenemos otra vez este tipo de estructuras de la berlinesa. ¿Vale? Aquí caballo de 2 es muy interesante porque lo que habíamos dicho muchas veces, después de comer y caballo de 2, el negro tiene tiempo a jugar caballo aquí F6 y permitirse enrocar largo o tener un poco más de flexibilidad. En cambio, en este caso ya no existe. Y aquí el blanco directamente va a caballo E3 y G4. Este es un tema que está bastante chulo. Fijaos como todos los peones en blanco, el centro está bastante cerrado, por lo tanto esta expansión es bastante chula. Aquí opta por alfil por y caballo F8. Y ahora es un poco alfiles de distinto color, presión por casillas débiles y es bastante incómoda esta posición con negras. Pero bueno, el negro va poniendo todos los peones a favorecer a su alfil y esta cuña en G5 es muy incómoda porque cuando te presione E5 con muchas piezas te va a costar defenderlo. Entonces eso es lo que hace el blanco poco a poco y ahora quiere forzar H6 y una debilidad crónica. O sea, digamos que estratégicamente esta partida es maravillosa porque poco a poco va buscando todos estos huecos, ¿no? O sea, primero intercambia estas piezas, luego hace G5 para que no tengas F6, G5, luego te genero esta debilidad voy subiendo el peón y ahora quiero llevar el caballo aquí. Pero poco a poco, primero defiendo en A2, caballo H2, caballo G4, ¿vale? Y ahora pues que quiero debilitar este punto porque va a venir dama G7. Entonces el negro busca contrajuego desesperadamente para que la dama salga de la diagonal, pero esta posición sigue siendo bastante miserable. Mientras dama B6, ahora el blanco pues simplemente busca pues, en algún punto entrar por aquí o en algún momento situarse en esta diagonal, de alguna manera, ¿no? Y entonces aquí, tras dama E6, el gran problema que tiene el negro, que parece bastante buena, es que cae alfil por C5. Pues dama por, y aquí es que te está cayendo cae F6, y después de dama aquí, cae F6, dama C3, pieza de menos, pero la descubierta es demasiado fuerte y aquí tiene que entregar la torre y la partida cae por su propio peso. Y sigue un poco el negro, pero bueno, en fin, aquí ya son demasiados peones, demasiadas piezas. Muy buena partida de Vipers, que realmente ha ganado por concepto, no ha hecho nada. Entonces, aquí quizá comer N3 no es muy fina, quizá B6 es muy lenta. Claro, es difícil, ¿no? Porque es un plan que no viene rápido. Ahora lo estáis visualizando desde aquí. Te voy a hacer G5, te voy a tirar el peón de H, luego te voy a presionar en E5. Entonces aquí, por ejemplo, meter esta directa quizá tiene más sentido. Y meter B5, B4, es que no lo sé, pero claro, también estás luego cediendo esta casilla.
Son posiciones muy ricas en estrategia y en ataques a largo plazo. Pero realmente me parece una idea ejemplar con blancas. Así que sin más, espero que os hayan gustado estas partidas de la ronda 10. Y ello, vamos terminando un poco todo y creo que son bastante instructivas y al menos para mí me sirven. Entonces, si os sirven un poco a vosotros, me alegro. Si habéis llegado hasta este punto, os felicito de todo corazón. Y también os animo a que salgáis a la calle y veáis un poco el sol. Así que nada, nos vamos viendo en otra ronda.